Después les invitamos a acompañarnos en la ruta que nos descubre los trazos de Goya en Zaragoza. Francisco de Goya y Lucientes no nace en esta ciudad, nace en Fuendetodos. Nació en Fuendetodos, pero ya en 1771 pintó su primera cúpula en el Pilar, 10 años después la segunda, y también encontramos sus grabados en el Museo Camón Aznar de la capital. Desde su primera gran obra hasta su muerte, Zaragoza esconde toda la trayectoria vital de Goya. A pesar de que el genio aragonés no nació en la capital, aquí fue donde aprendió a pintar y donde venía a menudo a visitar a su familia. Ahora una ruta nos descubre sus trazos en la ciudad. Fue su primera gran obra reconocida, la que le sirvió de trampolín. Goya dejó sus frescos en la Basílica del Pilar, el mejor escaparate de Zaragoza ya en el siglo XVIII, pero también dejó su huella en muchos otros rincones de la ciudad. Si bien es cierto que el pintor no nace en la ciudad, siempre estuvo ligado a Zaragoza, pues por motivos además muy sencillos, pues como que Goya va aquí al cole, como que Goya tiene aquí siempre a su familia, como que es aquí donde el pintor aprenderá dibujo y pintura. Hoy custodiados por el Museo de Zaragoza, hasta aquí llegaron sus trabajos hechos en Italia, sus cuadros como pintor de la corte. También en la capital aragonesa encontramos su primer autorretrato oficial. Estaba a punto de contraer matrimonio con Josefina Vallejo, con la Pepa. Entonces, cuando los novios se comprometían, fijaban fecha de boda, lo que hacían era intercambio de retratos. Cerca de su mirada, sus grabados. Sí, los grabados me han impresionado. Nos ha llamado la atención pues la parte aragonesa. No se dejaba llevar por lo que todo el mundo decía, hacía lo que él quería. Se puede decir que aunque lejos, Goya siempre estuvo cerca de Zaragoza. También tras su muerte, sus restos descansan en Madrid, mientras su estatua corona la Plaza del Pilar junto a su epitafio.